Hola, bienvenidos a otro vídeo, ya el último de este tema de aplicaciones lineales. Y aquí vamos a ver algo que ya hemos comentado en otros vídeos, así de pasada, pero vamos a ver toda la motivación y la demostración de cómo se consigue la expresión matricial de una aplicación lineal y cómo le afecta un cambio de base en los espacios vectoriales que son dominio y codominio a esa expresión matricial. Lo primero que vamos a considerar, pues dos espacios vectoriales de dimensión finita. Siempre trabajaremos en espacios vectoriales de dimensión finita. Y vamos a pensar en que tenemos dos bases fijas, B1 y B2, en el dominio V y en el codominio W, y que vamos a denotar los vectores de cada uno con una letra minúscula, V para el dominio y W para el codominio. ¿Vale? Son de diferente dimensión, no tienen por qué ser de la misma dimensión. Fijaros que la base B1 nos dice que V tiene dimensión n, mientras que W tiene dimensión m, como podemos ver por los elementos de la base B2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer pues, que yo tengo un vector x en el espacio V, que va a tener de coordenadas x1, x2 hasta xn en B1. ¿Vale? ¿Qué significa eso en la base B1? Significa que el vector x se corresponde con x1 por el primer vector de la base, v1, más x2 por v2, más hasta xn por vn. Es decir, esas son las componentes de la combinación lineal que me dan lugar al vector x. La imagen del vector x, phi de x, la vamos a llamar y sus coordenadas en la base B2 van a ser i1, i2 y m. A nosotros lo que nos interesa es cómo calcular las coordenadas i1, i2 y m a partir de las coordenadas x1, x2, xn. ¿De acuerdo? Y eso va a ser mediante una multiplicación matricial, porque va a ser equivalente una aplicación lineal a un producto por una matriz. Como he dicho, vamos a buscar una expresión que nos permita hallar unas coordenadas, esas i's, con respecto a las x que teníamos de partida. Recordemos que lo que tenemos que hacer nosotros para dar una aplicación lineal es definir las imágenes de los vectores de la base y que esto, pues, la imagen de una base era un sistema generador. ¿Vale? Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en mente. Bien. Bueno, pues comenzamos aplicando pues que y es phi de x lo podemos descomponer utilizando las propiedades de la linealidad de la aplicación, es decir, primero descomponemos el vector x como la suma de todos los x sub i por v sub i, ¿de acuerdo? Y después de esto aplicamos la linealidad, sacamos los coeficientes x sub i que van multiplicando la phi de v sub i, ¿vale? Repito, entonces lo que tenemos es ahora mismo una descomposición de los vectores del vector de entrada y ya hemos visto cómo la i se expresa en función de las imágenes de los vectores de la base B1. ¿Vale? Entonces tenemos la i en función de las imágenes de los vectores de la base B1. Vale. Como esas imágenes pertenecen a W, entonces deben tener unas coordenadas con respecto a la base B2. Pues fijaros lo que aquí montamos. ¿Vale? Yo aquí monto por cada fila voy a encontrar las coordenadas del vector iésimo, ¿vale? De phi de v sub i, ¿vale? Pues de ese vector que está en W voy a calcular sus coordenadas con respecto a la base B2. Y eso es lo que tenemos ahí, esa combinación lineal que aparece en la derecha es lo que nos representa las coordenadas. Bueno, los podemos hallar. Ahora dentro de un momento veremos un ejemplito de cómo se hallan esas coordenadas. Ya lo hemos hecho antes también, ¿no? Pues bien, en esta situación lo que me aparece aquí es cómo descomponer cada vector de la imagen de la base B1 en función de la base B2. Vale, pues esto lo vamos a sustituir en la expresión que tenemos para la i, que es phi de x. ¿Vale? Aplicamos todas las propiedades de linealidad, vamos agrupando términos, hasta que, fijaros en las dos últimas líneas de esa primera parte. Nos aparece una combinación lineal a sub 1, 1 por x1 más a sub 1, 2 por x2 más a sub 1n por xn y todo eso multiplicando w1.
y así sucesivamente hasta Wm. Y eso realmente es igual, porque ya lo sabemos, a I sub 1 por W1 más I sub m por W sub m. ¿Por qué son iguales? Porque al final sabíamos que la descomposición de I, sus coordenadas, es decir, esa combinación lineal I sub 1 W1 más I sub m Wm, tiene que equivaler a la anterior. Como son coordenadas, ya hemos estudiado que las coordenadas de un vector en una base son únicas. Entonces, yo puedo identificar punto a punto, es decir, el coeficiente del W1 en ambas expresiones los debo poder identificar, el del W2 hasta el del Wm. ¿Qué es lo que me encuentro? Fijaros, ¿qué tengo yo aquí? I sub 1. I sub 1 es igual a sub 1, 1 por x1 más a sub 1, 2 por x2 más a sub 1n por xn. Y así, esas son todas las identificaciones que he sacado. Vale, pues fijaros en lo que está en azul. Lo que está en azul son las coordenadas que hayamos encontrado para el primer vector de la base. El phi de v1, sus coordenadas en la base b2 eran a sub 1, 1, a 2, 1 hasta am1. ¿Vale? Y así sucesivamente vamos rellenando las siguientes componentes de esas combinaciones lineales. Entonces, esto que veis aquí no es más que una expresión en forma de combinación lineal de lo que es un producto matricial. ¿Vale? Esto se resume todo en esta definición que tenemos aquí. La definición de matriz asociada a una aplicación lineal. La matriz asociada tiene esa forma, ¿vale? Es una matriz de tamaño m por n, m filas para la dimensión del codominio y n columnas por la dimensión del dominio. De forma que multiplicando esa matriz por las coordenadas en la base B1 de un vector nos da las coordenadas en la base B2 de la imagen del vector. ¿Vale? De esta forma podemos identificar perfectamente una matriz y una aplicación lineal, siempre y cuando fijemos dos bases. Fijaros que cada columna de la matriz A coincide con las coordenadas de la imagen del vector v sub j, ¿vale? Es decir, la columna j-ésima de la matriz A va a corresponderse con las coordenadas de la imagen de phi sub, o sea, con phi de v sub j en la base B2. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar la aplicación que ya también utilizamos en el vídeo anterior, el ejemplo que estuvimos siguiendo, para hallar núcleo, imagen y demostrar si era sobreyectiva e inyectiva. Bueno, pues aquí tenemos una aplicación lineal y se nos da directamente cuál es su matriz asociada en las bases canónicas. ¿Vale? Eso lo vimos de una forma medianamente intuitiva y es mirando los coeficientes de cada una de las incógnitas. Mirábamos en la expresión de f si teníamos la x, la primera de las incógnitas, y vemos que tanto arriba como abajo en las dos filas que tenemos eran cero sus coeficientes. Pasábamos a la y, los coeficientes de la y en la fila de arriba era un 2, porque aparece 2i más z menos 2t, bueno, pues es el 2, el coeficiente de la y, y el 0 es el coeficiente de la y en la fila de abajo. Y así sucesivamente con la z, 1 y menos 1, 1 por el 2i más z y abajo el menos z, ¿no? Bueno, pues así ponemos toda la matriz en la base canónica. Pero ¿cómo lo podemos expresar en dos bases cualesquiera? ¿Vale? Eso no lo hemos... eso es el resultado que acabamos de ver, el desarrollo, la motivación que acabamos de ver. Esto es desde el punto de vista sencillo, intuitivo, el sacar la matriz asociada en las bases canónicas es muy sencillo. Pero supongamos ahora que tengo dos bases distintas. En R4 tengo esa base B1 donde bueno, pues no es la base canónica, no la reconozco ahí, y la base de B2 que tampoco es la base canónica. Entonces vamos a intentar hallar la matriz asociada a la aplicación lineal con respecto a esas dos bases. ¿Vale? Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a calcular la imagen de cada uno de los vectores de la base B1. Vamos a calcularlo y yo
Pues simplemente con los cálculos aplico f de cada uno de los vectores que tengo en la base B1. ¿Cómo se calcula? Pues la matriz que tengo asociada en las bases canónicas la pongo ahí y multiplico por el vector de las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces eso es coger un vector que está en coordenadas canónicas, o en la base canónica mejor dicho, lo multiplico a la izquierda por la matriz asociada a la aplicación lineal y lo que me da es la imagen. Por ejemplo, la imagen del primero es menos 4, 1, pues esa imagen es el vector imagen en la base canónica, ¿vale? Entonces tenemos aquí la imagen de cada uno de los vectores de la base B1. ¿Cuál es el siguiente paso que hemos visto? Cada uno de esos vectores imagen vamos a intentar calcularle sus coordenadas según la base B2, la base del codominio, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que menos 4, 1 tenga unas ciertas coordenadas? Significa que esas coordenadas van multiplicando los vectores de la base, formando una combinación lineal cuya suma me da el menos 4, 1. Entonces, si alfa 1, beta 1 son sus coordenadas, significa que alfa 1 por el vector 0, menos 1 más beta 1 multiplicado por 1 menos 1 me van a dar exactamente el menos 4, 1. Y así con todos los vectores que tenemos en la imagen de la base. ¿De acuerdo? Con esas 4 imágenes que hemos conseguido antes, a cada uno de ellos le encontramos sus coordenadas con respecto a la base B2. Bien, pero si os fijáis uno a uno, por ejemplo en el primero, si igualamos los dos extremos, el menos 4, 1 lo igualamos a beta 1 y menos alfa 1 menos beta 1, lo que tenemos realmente es un sistema de ecuación lineal. ¿Vale? Fijaros que esas cuatro igualdades, el intentar buscar las coordenadas siempre me lleva a un sistema de ecuaciones lineales. En este caso los tengo aquí escritos y podemos resolverlo de forma sencilla, ¿vale? En este caso es muy sencillo de resolver. Si aparecieran más vectores de la base, por el motivo que sea, pues nos construiríamos un sistema 3×3 por cada una de las imágenes, o 4×4, la dimensión que tuviera, y lo resolverías, por ejemplo, utilizando eliminación gaussiana. Bien, pues aquí ya tenemos los alfa y los beta, que son los o las coordenadas en este caso de cada una de las imágenes de los vectores de la base B1, ¿vale? Son las coordenadas con respecto a B2 de las imágenes de los vectores de la base B1. Bien, primer vector de la imagen de, expresado en coordenadas B2, pues el 3 menos 4. No era esa la imagen, ¿vale? Pero sus coordenadas en la base B2 son 3 menos 4. El segundo el menos 2, 1 y así sucesivamente. Bien, pues ahora lo que debemos hacer para construir la matriz asociada a las dos bases B1 y B2 es ensamblar todas estas coordenadas por columnas. 3 menos 4 sería la primera columna, el menos 2, 1 la siguiente, menos 3, 5 la tercera y el menos 2, 1 la cuarta. Y es justo lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Fijaros cómo voy a ensamblar por columnas las coordenadas que he ido obteniendo. Y así obtengo la nueva matriz asociada a la misma aplicación lineal, pero en dos bases distintas, B1 y B2. ¿Vale? La canónica la sacábamos buscando los coeficientes de cada una de las incógnitas, pero en cuanto a hemos cambiado las dos bases, pues ya hemos tenido que pasar por este proceso. ¿Vale? Esto realmente es uno de los dos métodos que hay. Hay otro método que se basa en estudiar el cambio de base. Un cambio de base, realmente, como lo hemos estudiado, por ejemplo, en el capítulo de espacios vectoriales, y como hemos visto también en el vídeo anterior, un cambio de base no es más que una aplicación lineal dentro de mi mismo espacio vectorial, es decir, es un automorfismo. Entonces, realmente yo puedo estudiar qué es lo que le pasa a la expresión matricial de una aplicación lineal si yo la comparo con la expresión matricial de un cambio de base. ¿Vale? Fijaros que, como he dicho ahí, un cambio de base es el automorfismo identidad. Simplemente lo que me hace un cambio de coordenadas. Y yo realmente estoy intentando hacer algo similar. Vamos a intentar pensar de nuevo en esta situación. Yo tengo dos bases en V y en W, las llamo B1 y B2, y lo que tengo es la aplicación phi.
¿vale? La aplicación phi que viene dada por una matriz A, es decir, las coordenadas en B2 de la imagen es coger y multiplicar por A las coordenadas en la base B1 de la preimagen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos planteamos que puede ocurrir si sustituimos las bases B1 y B2 por otras bases B1' y B2'? ¿Cómo se modificaría la matriz de la aplicación lineal? Bien, pues miremos este siguiente diagrama. En la parte central tenemos la aplicación phi, dada por la matriz A. Vámonos hacia la izquierda. Tenemos un automorfismo de V en V, ¿vale? La identidad, que lo único que hace es el cambio de coordenadas. Tenemos x1' hasta xn' y me lo lleva hasta x1, xn. Eso es un cambio de base, ¿vale? Estoy aquí diciendo que lo primero que intentaré hacer para ir de B1' a B2' es ir de B1' a B1 y por tanto eh, aplico un cambio de base dado por la matriz P. En el labón central, de nuevo, vuelvo a tener phi, que es lo que he comentado antes, y ahora me voy a la derecha. Tengo justo lo mismo que me aparece de B1' a B1, bueno, pues tengo el simétrico, porque tengo de B2 a B2'. Es el cambio de base inverso, ¿vale? El que va de B2 a B2', no es el de B2' a B2. Lo interesante es que de un cambio de base, digamos, de la base B1 a B1', y el inverso de B1' a B1, la relación que hay entre las dos matrices, una es la inversa de la otra. Por eso ahí que si Q fuera la matriz asociada al cambio de base entre B2' y B2, la que estamos ahí plasmando, que va de B2 a B2', sería la inversa de Q. Entonces, si yo monto toda esa cadena, ¿vale? Lo que tengo es que a mí me da un vector en coordenadas B1', ¿vale? Le aplico lo primero el cambio de base, las paso a la base B1. ¿Cómo? Multiplicando por P. Ya tengo las coordenadas en base B1. Ahora, yo puedo le puedo aplicar ya la aplicación lineal, porque yo tenía una matriz asociada en la base B1. Pues entonces multiplico después por A. ¿Y qué es lo que tengo? La imagen de ese vector en coordenadas B2. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues a esas coordenadas B2 le aplico el cambio de base, perdón, inverso y obtengo las coordenadas en B2', ¿vale? Y vamos en ese orden. De ahí que abajo, fijaros ya la última igualdad que tenéis en esa pantalla. ¿Cómo calculo yo la I sub 1' hasta I sub m'? Es decir, esas coordenadas de la imagen en la base B2'. Pues bien, me voy a la derecha del todo. Yo cogería mi vector de entrada, es decir, x1', xn', que son las coordenadas del vector de entrada en la base B1'. Después, o primero, multiplicaría por P, porque esa multiplicación por P lo que me da es el cambio de base de B1' a B1, y entonces ese resultado de multiplicar P por x1' hasta xn', lo que me da es el x1, xn que estáis viendo, es decir, las coordenadas del vector en la base B1. Eso lo voy a multiplicar por A a continuación y ya me da las coordenadas I sub 1, I sub m, que son las de la imagen en la base B2. Y por último multiplico por la inversa de Q, que me lo devuelve a la base B2'. ¿Vale? Entonces ese es el proceso que tenemos. Y es el que se resume en este teorema. Si yo ya tengo una matriz respecto a unas bases B1 y B2, ¿cómo hallo la matriz respecto a otras dos bases distintas, B1' y B2'? Pues tengo que fijarme en cuál es la matriz que cambia la base B1' a B1, que la voy a llamar P, busco la Q, que es la que pasa de B2' a B2, y aplico esa expresión B igual Q inversa por A por P.
Si esto fuera un endomorfismo, como viene en el corolario, y cambiáramos la misma base, tanto en el dominio como en el codominio, es decir, solo tuviéramos una base distinta, B', pues la expresión que nos saldría, perdón, solamente cambiando la Q por la P, ¿vale? Pero lo podemos hacer de la misma forma, porque realmente el teorema es el más genérico de ambas. Entonces, vimos antes una de las metodologías para calcular la expresión matricial de una aplicación lineal asociada a dos bases, y es por cada vector de la base calculo sus imágenes. A esas imágenes yo les calculo sus coordenadas en la base del codominio y ahora esas coordenadas las pongo por columnas y eso me monta la matriz de la aplicación lineal. Ahora vamos a hacer lo mismo, o vamos a intentar hacer lo mismo en la misma situación del problema anterior, pero mediante este otro método. ¿Por qué? Porque también partíamos de que teníamos la expresión matricial en una base, en la base canónica, ¿vale? La canónica en R4 y la canónica en R2, tanto en el dominio como en el codominio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues la matriz del cambio de base de B1 a la canónica. ¿Por qué? Porque es de B1 a la base en la que ya estaba la matriz. B1 es la nueva y la canónica es en la que ya estaba la vieja, ¿vale? Entonces buscamos el cambio de base de la B1 a la C, ¿vale? A la canónica. Y en el codominio, realmente estamos buscando la del cambio de base de C a B2. En el teorema aparece con inversa, porque se llama Q a la que va de B2 a C, ¿vale? Pero como yo ya he puesto directamente de C a B2 en W, es decir, la que va de canónica a la base 2 en W, la he llamado Q, pues entonces la matriz asociada directamente es Q por A por P. ¿Vale? Entonces, de esta forma de trabajar, yo me aseguro siempre tener la matriz asociada en las nuevas bases. Bien, vamos a empezar por la primera, por P, que es la asociada al cambio de base que va de B1 a la canónica. Bueno, pues esto, como regla general, el cambio de base de cualquier base a la canónica es muy fácil, ya que sus columnas son los vectores de la base, ¿vale? Mi base B1 eran los vectores 1, menos 1, 0, 1, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Pues esos vectores de B1 los pongo por columnas y monto la matriz P. Y esa es la matriz que cambia de la base B1 a la canónica. Sea cual sea la base. Si yo pongo sus vectores en forma de columna y los pongo todos en forma de matriz, esa es la matriz del cambio de base de esa base que yo tenga a la canónica. ¿De acuerdo? Lo mismo me va a ocurrir después, ¿vale? Lo voy a utilizar ahora mismo. Fijaros, segunda matriz que necesito, la Q. La Q es la matriz del cambio de base de la canónica en R2 a la base 2 que tengo, la que me han dado, ¿vale? Realmente, para mí la fácil de calcular, igual que acabo de comentar, habría sido de la base 2, de B2, a la canónica, porque yo solo tendría que poner en columnas los vectores de B2. Bien, lo que sabemos es que la Q, que es la que va de la canónica a B2, es la inversa de la matriz del cambio de base de B2 a C, ¿vale? Entonces, fijaros, como ahí está puesto justo una matriz 0 menos 1, 1 menos 1. Esa es la que tiene por columnas a los vectores de B2, es decir, esa a la que se le quiere calcular la inversa es la matriz del cambio de base de B2 a la canónica. Una vez que le calculamos la inversa, utilizando por ejemplo el método de Gauss-Jordan o el que queráis, pues entonces me queda esa matriz Q, ¿vale? Es decir, Q es siempre la inversa, en este caso, ¿vale? En este ejemplo es la inversa del cambio de base de B2 a la canónica. Calculo la inversa y la plasmo ahí en una matriz. Bien, ya solo me queda calcular la matriz asociada a las nuevas bases. ¿Vale? Al principio lo puse, era Q por A por P. ¿Vale? Yo aquí quito la inversa porque es que ya la he calculado ahora mismo en este paso. Pues nada, simplemente me fijo que Q y P son las dos que yo he calculado ahora mismo
y que A era la matriz asociada en las bases canónicas. Entonces, ¿cómo se lee ese producto de tres matrices que aparece ahí en el centro de la pantalla? Pues la de la derecha es la que me cambia de la base B1 a la canónica. La del centro es la que aplica la aplicación lineal, valga la redundancia, sobre un vector que está en las coordenadas canónicas de R4 y lo transforma en un vector que está en las coordenadas canónicas de R2. ¿Vale? La imagen suya está en R2. Y ahora, la primera de las matrices, la menos 1, 1, menos 1, 0, esa es la que me hace el cambio de base desde la base canónica en R2 a la base 2 que yo he mencionado. Bueno, pues multiplicando esas tres matrices de la forma usual, bueno, pues nos da esa matriz de la aplicación lineal asociada a las nuevas bases. Y coincide con la obtenida por el método 1, es decir, calculando la imagen de cada uno de los vectores, sacando las coordenadas en la nueva base de cada uno de esos vectores y poniéndolos en forma de columna. Es decir, los dos caminos nos llevan a lo mismo. Ya queda a vuestra elección que elijáis aquel con el que os sintáis más cómodos. Y ya con esto me despido. Este tema de aplicaciones lineales lo damos por finalizado. Ya cualquier duda y demás, pues la hacéis a través de los foros, como de costumbre. Muchas gracias y hasta luego.